Buenas tardes, hermanos. Damos gracias a nuestro buen Dios. Continuamos estudiando el libro de los Salmos. Vamos a estar en el Salmo 124 y 125. Ambos salmos. Hay una clara relación entre ambos salmos. Veremos en la lectura. El 124 hay una expresión de gratitud, de adoración, por reconocer que Dios interviene, obra en la vida de su pueblo. Y el 125 establece, corrobora por qué se da a qué se debe esa intervención. Y no es a que lo merezcamos, sino al que Dios ha escogido un pueblo, y el pueblo que ha escogido, ese pueblo Él preserva. Así que eso es lo que vamos a estar viendo, Dios mediante. Vamos a orar y después que oremos pasamos a darle lectura voy a darle lectura a ambos salmos, o sea que vamos del 124 hasta el 125 y luego vamos sobre la explicación. Oramos. Amado Dios y Padre eterno, damos gracias una vez más por su bendito amor y misericordia para con nosotros en Cristo. Agradecidos una vez más de que nos permita poder reunirnos, Señor, en este lugar como congregación local para continuar nuestro proceso de discipulado, de santificación, donde nuestros pensamientos son corregidos, alineados, fortalecidos, fundamentados en su palabra. Ayúdenos, Señor, a una vez más poder ir a su palabra con ese corazón, con ese espíritu de mansedumbre y templanza, pues reconocemos su palabra y solo ella como de inspiración divina. Toda la verdad de aquel consejo eterno que fue trazado antes de la fundación del mundo, que tendría como objetivo un pueblo que sería salvo, redimido por medio de la obra del Hijo, de su amado Hijo, a quien nosotros llamamos nuestro Señor y nuestro Salvador, cuyo conocimiento llegaría a nosotros por medio de la obra eficaz, gloriosa del bendito amado Espíritu Santo, quien obraría en nuestros corazones para que al escuchar la palabra de Dios pudiéramos proceder en arrepentimiento de nuestros pecados y fe en la obra salvífica de Cristo. Por lo tanto, damos gracias en todo y por todo, reconociendo que su palabra continúa obrando en nuestras vidas, transformándonos, llevándonos como ella misma establece de gloria en gloria a la imagen misma de su Hijo. Pero también rogamos y oramos porque sabemos que mientras su palabra continúe siendo enseñada y predicada, continuará siendo instrumental como lo ha sido en nuestra vida para la salvación de aquellos que todavía faltan de ser llamados al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo, a quien damos gracias en todo y por todo, orando siempre en Cristo Jesús. Amén. Vamos a darle lectura al Salmo 124 y 125. El 124 tiene como perícopa, como encabezado, como título, alabanza por haber sido librado de los enemigos, y veremos que esa perícopa, ese encabezado, ese título, guarda relación con lo que vamos a leer. Hay una expresión de gratitud, porque aquel que habla reconoce que si no hubiese sido por el Señor, hubiesen sido devorados, hubiesen perecido, estuviesen en una situación precaria, hubieran muerto. Y luego vamos a ver el 125, que tiene como título Dios protege a su pueblo, y en este otro salmo se va a evidenciar, vamos a poder constatar sobre qué base podemos estar seguros, en quién se basa esa confianza, esa firmeza que tienen los hijos de Dios. Así que iniciamos en el Salmo 124. A no haber estado Jehová por nosotros, diga ahora Israel, a no haber estado Jehová por nosotros, cuando se levantaron contra nosotros los hombres, vivos nos habrían tragado entonces, cuando se encendió su furor contra nosotros,
entonces nos habrían inundado las aguas. Sobre nuestra alma hubiera pasado el torrente. Hubieran entonces pasado sobre nuestra alma las aguas impetuosas. Bendito sea Jehová, que no nos dio por presa a los dientes de ellos. Nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. Se rompió el lazo y escapamos nosotros. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. Este Salmo 124 es un salmo sencillo, es un salmo que establece una alabanza, hay una afirmación, hay una declaración con la que inicia, que se expresa en dos ocasiones, dejando claro que si no hubiese sido por Jehová, porque Jehová estuviese de parte de nosotros o fuese por nosotros, pues claramente, como se ve, hubiesen sido destruidos. Sin embargo, Dios fue para ellos, como se señala en el versículo 8. Si el versículo 1 y 2 establecen la razón de la adoración, el versículo 8, el último, establece el fundamento de esa adoración. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová. Dios ha sido para nosotros socorro. ¿Y qué socorro? Porque es el Dios que hizo los cielos y la tierra, o sea, quien está por encima de todas las cosas. Algo que podemos ver y que debemos preguntarnos, reflexionar, meditar sobre este salmo no es cómo enfrentamos solamente las situaciones o el hecho de que los hombres de Dios pasemos por situaciones. Note que el salmo no establece, y lo hemos visto a través de los salmos y específicamente en la obra de Cristo como mediador, como el siervo que viene a llevar a cabo la obra de gracia, la obra de salvación. Aún él mismo tuvo que padecer, que encomendarse todo el tiempo pidiéndole a Dios que lo sostuviera, que él no cediera, que Dios fuese su estandarte, su firmeza en medio de la adversidad. Así que la adversidad es algo de lo que no nos podemos librar. La realidad es que hay adversidades, hay situaciones, no lo negamos, que son propias del pecado, de no haber considerado las cosas antes de emprender el camino o de tomar X o Y decisión. Y traen consecuencias. Todo en la vida tiene consecuencias. Pero a través de los salmos vemos, está más dirigido a ver que aún los santos en medio de su peregrinaje, esa santidad, esa búsqueda de Dios genuina, no los libra, no los exime de pasar por situaciones. Lo que sí garantiza y lo que vemos, como lo vemos en el Salmo 124, es que Dios es socorro, es refugio, es castillo fuerte. Son expresiones que se usan en los salmos para su pueblo. En otras palabras, que podemos esperar que si Dios está por nosotros, Él actúe a favor de nosotros. La pregunta en medio entonces de las decisiones, de las situaciones que enfrentamos en la vida, las que sean, ¿está Dios por nosotros? Y digo, si está Dios por nosotros en el sentido de que el hecho de que podamos decir, afirmar con nuestra boca que Dios es nuestro Dios, no significa que hayamos obrado, que hayamos actuado dentro de su voluntad. Y si no hemos obrado dentro de su voluntad y estamos enfrentando algo que es el resultado nuevamente del pecado, no podemos esperar que Dios simple y sencillamente intervenga cada vez que pecamos para librarnos. De hecho, la Escritura no establece eso, todo lo contrario. La Biblia señala que Dios nos corrige, que Dios nos castiga y que tiene que hacerlo porque nos ama, porque es necesario para nuestro desarrollo y nuestra comprensión de lo que implica el pecado, de lo que significa encomendar nuestras vidas a Dios. ¿Por qué es necesario encomendar nuestras vidas a Dios? Así que el Salmo 124 en los primeros dos versículos nos recuerda
No si está Jehová en nuestra vida, porque a veces lo podemos decir con nuestra boca, oh sí, Dios está, yo creo en Dios. Es por nosotros, a no haber estado Jehová, note, por nosotros, porque podría actuar en contra de nosotros. Si Dios está por nosotros, podemos estar quietos y seguros que Él va a obrar. Ahora, no podemos esperar una vez para pasar al 125. No podemos esperar que Dios esté por nosotros en una condición de pecado, donde la situación claramente demanda que nos arrepintamos, que enmendemos lo que hemos hecho, que busquemos reparar el daño, que busquemos corregir, que lo que se haya torcido sea establecido, corregido. Así que no podemos esperar que Dios sobre si estamos en violación a su bendita palabra. Pero si estamos dentro de la voluntad de Dios y nos sobrecoge, nos toma aún por sorpresa, como le pasó a sus discípulos, en medio del mar una tempestad, podemos estar seguros de que Dios obrará para protegernos. Eso es lo que dice el Salmo 124, bajo una expresión de gratitud, porque hay una vez más un reconocimiento de la importancia de Dios en nuestra vida. No es lo mismo enfrentar situaciones donde solo lidiamos o las enfrentamos con nuestra fuerza, con nuestros recursos que son limitados, a enfrentar las situaciones que tengamos que enfrentar sabiendo que contamos con el Dios que hizo los cielos y la tierra. Teniendo eso en mente, pasamos al 125, porque ahora el 125 se une para decirnos en qué medida y por qué razón los hijos de Dios pueden estar confiados en que Dios es ese socorro, en que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Y así inicia ese Salmo 125. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos, no sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Haz bien, oh Jehová, a los buenos y a los que son rectos en su corazón. Mas a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Paz sea sobre Israel. ¿Quiénes son los que confían en Jehová? ¿Y por qué los que confían en Jehová pueden estar seguros? Fíjese que el Salmo 124, para ahora hacer la comparación o el contraste o ver cómo el 125 abona en la temática, si el 124 es un salmo en el cual se agradece el que Dios haya sido socorro en medio de una situación, en medio de una tormenta, de una calamidad, de una enfermedad, cualquier circunstancia que pueda agobiar al hombre o que podamos enfrentar, y que hemos permanecido, estamos vivos porque Dios, Jehová, actuó por nosotros. Ahora vemos cómo esa confianza es necesaria y por qué debemos estar seguros en medio de las situaciones de la vida. Habla de los que confían en Jehová. Una de las situaciones que uno ve a través del Antiguo Testamento, vez tras vez, es Dios advirtiendo primero al pueblo de que no colocaran su confianza en buscar algún pueblo o naciones con los que pudieran ellos unirse, abonar fuerza
para enfrentar la opresión de un imperio, de una nación que se levantaba. El mandato de Israel era confiar en Dios, esperar en Él, ser pacientes, que Dios obraría. Pero no es parte de nuestra naturaleza caída. Nuestra naturaleza es, frente al temor, a huir o a buscar algún refugio, a solicitar alguna ayuda, cuando a quien deberíamos primero acudir en medio de cualquier situación en oración debe ser a Dios. Pero ya nos diagnostican algo y se nos olvida, vamos primero al médico. Ya cuando tenemos el diagnóstico, entonces, oh Dios, mira, el médico me dio este diagnóstico. ¿Qué hago? Así somos para todos. Tenemos una situación económica y lejos de orar y pedirle a Dios que nos dé sabiduría, que nos ayude a ver si hay algo que a lo mejor económicamente no estamos siendo buenos mayordomos, hay áreas que debemos hacer ajustes, hay cosas que no deberíamos emplear nuestro dinero en esas áreas, lo que sea. No, vamos inmediatamente y solicitamos un préstamo. Le pedimos ayuda a un familiar, necesito tanta cantidad de dinero, si me lo puedes prestar, en tanto tiempo te pago. Y no estamos diciendo que Dios puede obrar en ocasiones de esa manera, colocando una persona, un familiar, a alguien que nos eche, como nosotros decimos, la mano, que nos extienda la mano, que nos ayude. Lo que estamos hablando es que nuestra confianza debe estar en Dios. Cuáles sean los medios que Dios utilice para obrar, eso está en manos de Dios. Pero nosotros en nuestra desesperación, en nuestra humanidad, nos desesperamos. Y en esa desesperación, que de hecho la desesperanza de antemano es falta de fe, es ausencia de fe, es no confianza. Le llamamos temor, pero la realidad es que ese temor es no confianza. Porque si tuviéramos confianza, entonces no estaría el temor. Vean la situación que hemos hablado de los 2 espías cuando el pueblo fue a ver aquellas naciones que debían conquistar. Enviaron 2 espías, 10 llegaron diciendo es imposible entrar, son más grandes que nosotros, tienen mejores armas que nosotros, sus ciudades son muy fortificadas. ¿Qué nos llegaron diciendo? 10 de ellos. Pero 2 de ellos, viendo exactamente el mismo cuadro, viendo las mismas circunstancias, no fueron otro día, que uno puede decir, bueno, pues a lo mejor lo que pasa es que vieron estos ejércitos que estaban allí acampados, habían acampado en tal lugar y cuando estos fueron no estaba ese ejército. No sé, es el mismo punto, en la misma situación, en el mismo lugar. Y 2 de ellos dijeron, es cierto, hay gigantes, hay ciudades fortificadas, pero si Dios nos dijo que entremos y que poseamos la tierra, los vamos a comer como pan. ¿Qué es lo que cambió? Obviamente no fue la circunstancia. Para los que no creyeron, la circunstancia era mucho mayor que su Dios. Para los otros, la circunstancia era grande. Podría ser aterradora, pero no era más grande que su Dios. Es el tema del 124. Si Jehová está por nosotros o si es por nosotros, entonces ¿qué? ¿Quién contra nosotros? Como diría Pablo en Romanos capítulo 8. ¿Está nuestra confianza en Jehová? Dice que los que confían en Jehová los compara en el versículo 1 y en el versículo 2. Los compara primero, son como. Es una comparación, son como el monte de Sión. Y pasa a describir ese monte que no se mueve, sino que permanece para siempre. Son como ese monte firme que no hay manera que ese monte caiga, que se mueva, está ahí. Pero también, y va de la mano, y verán por qué, en el versículo 2 dice, como Jerusalén. Hay una clara conexión entre el monte de Sión y Jerusalén.
la ciudad capital, como Jerusalén tiene montes alrededor de ella. En primer lugar, se habla de la fortaleza o la imposibilidad de que el monte de Sión pueda ser movido. Y luego de Jerusalén, su seguridad también estriba dentro del Salmo en que es protegida porque la rodean ¿qué? Montes. Y luego establece esa comparación en ese cuadro geográfico, en esa topografía que señala, dice, así Jehová está alrededor de su pueblo, que es la misma expresión que luego Juan utiliza cuando habla de los creyentes o de las iglesias, de esos líderes a los que se le dirige en los capítulos 2 y 3, esas 7 iglesias, y se comparan con un candelero. Y dice que Él está en medio del candelero. Dios cuida de su pueblo, es el mismo cuadro, Dios cuida de su pueblo. Ahora, ¿cómo entendemos ese monte de Sión? Es un monte importante. Vamos a ver algunas descripciones de ese monte, de lo que representa aquí en el libro de los Salmos. La primera referencia importante al monte de Jehová o el monte de Sión se halla en el Salmo 48. Vamos al Salmo número 48. Y vamos a leer los versículos 1 y 2. Salmo 148, versículos 1 y 2. Dice el salmista: grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado. No solo alabado, en gran manera alabado. ¿Dónde? En la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Habla de la ciudad de Dios, del monte de Dios. Y ahora miren lo que dice el versículo 2. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Y vea que la palabra rey la tiene en mayúscula. O sea que el monte de Sión representa la ciudad del Mesías. De hecho, ese es el monte que en el Daniel, por ejemplo, en el capítulo 2, cuando Daniel va describiendo a Nabucodonosor, que ha quedado perturbado por la visión que ha tenido, no tiene entendimiento de lo que aquello representa, y Daniel le está dando el significado, porque Dios se lo ha dado para revelárselo al rey. Él habla de una piedra cortada no con mano humana, y de esa piedra que va a impactar esa figura, esa estatua con diferentes partes de oro, plata, bronce, y así sucesivamente se va describiendo. Es impactada por una piedra, y de esa piedra sale ¿qué? Un monte, porque ese monte representa la extensión del pueblo, del reino. Es el monte del rey, es la obra del rey. Por eso se habla del monte de Sión, la obra que Dios haría en Sión. Es la ciudad del gran rey. Pasemos al Salmo 74 para ver otra expresión importante sobre el significado. Salmo 74. Versículo 2. Salmo 74, versículo 2.
acuérdate, miren cómo va a unir el monte, acuérdate de tu congregación. Esa palabra congregación, asamblea, es la palabra que luego en la versión Septuaginta se establece o se coloca al griego, el cambio del hebreo al griego es la palabra eclesia, es la iglesia. Acuérdate de tu iglesia, de tu congregación, de la asamblea, la que adquiriste, escuche, mire cómo lo dice, la que adquiriste desde tiempos antiguos. O sea, acuérdate del pueblo que tú tomaste, la que redimiste para hacer la tribu de tu herencia. ¿Qué relación tiene esa congregación? ¿Qué relación tiene esa tribu que Dios toma para sí como su herencia? Este monte de Sión donde has abatido. Así que se hace donde has habitado, perdón. Este monte de Sión donde has habitado. Así que se hace una comparación clara en el Salmo 74, en el versículo 2, donde se establece que el monte de Sión es donde Dios habita y es la habitación de aquellos que Dios separó, que representan su congregación, su pueblo, y que representan su pueblo porque Él los adquirió, los tomó desde tiempos antiguos. El Nuevo Testamento dice fueron escogidos desde la eternidad para ser ¿qué? Redimidos. Eso es exactamente lo que dice Efesios capítulo 1. Vamos a verlo en Efesios capítulo 1. La congregación, la asamblea, la iglesia, la esposa son nombres que se le asignan a ese pueblo en el Nuevo Testamento, que muchos de ellos vienen claramente del Antiguo Testamento o provienen de conceptos antiguos testamentarios, como que el pueblo estaba en una relación marital, por eso la esposa, esa relación también se establece en el Antiguo Testamento. Y vean la alabanza con la que inicia la carta a los Efesios, iniciando en el versículo 3. Dice la escritura: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió, el Salmo dice, nos adquirió en Él antes de la fundación del mundo. Dicen los tiempos antiguos, Salmo 74, para que fuésemos santos y sin manchas. Dice que Él los iba a redimir, y eso es lo que está hablando, para ser redimidos, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, o en quien nos redime. Nos hizo aceptos por medio de la obra de ese amado, por medio de la obra de Jesucristo. El otro salmo que debemos también considerar, que toca o provee algún otro conocimiento o nos ilustra sobre cómo debemos interpretar el monte de Sión en el Salmo 125, se halla en el Salmo número 78. Estamos en el 74. Ahora vamos al Salmo número 78. Recuerdan que el Salmo 74 hablaba de que él había escogido una tribu
De hecho, en la bendición que le echa Jacob a sus hijos, una de las cosas que hemos en otras ocasiones explicado o hemos comentado es que Dios no pone su bendición mayor o su mirada principalmente sobre el hijo mayor de Jacob o Israel, que sería Rubén, sino que como ya había hecho en algún tiempo durante la transición de la historia de este pueblo, recuerdan cómo usó a José para que José pudiese estar en Egipto en el momento en que el pueblo iba a necesitarlo. Y ahora cuando va a hablar de lo que iba a ocurrir hacia el futuro, me refiero a Génesis 48 y 49, especialmente el capítulo 49, va a colocar el peso sobre una tribu principalmente, la tribu de Judá. La tribu de Judá sería comparado a un cachorro de león, por eso se habla el león de la tribu de Judá como el Mesías. A cada una de estas tribus se le asocia con algún animal, como Adán con la serpiente. Pues a Judá con un león, y de ese león o de esa tribu vendría Silo o el Mesías. Vean cómo el Salmo número 78, voy a iniciar en el versículo 67, dice: desechó la tienda de José y no escogió la tribu de Efraín, sino que escogió la tribu de Judá. Y miren cómo relaciona la tribu de Judá. Recuerden que Judá viene a ser el rey, viene a representar, es la tribu principal que representa luego de la división de Israel, de ese Israel que conocemos, ese Israel unido, viene a representar las tribus de ¿qué? Del sur. Sino que escogió la tribu de Judá, el monte de Sión, el cual amó, al cual amó. Edificó su santuario a manera de eminencia, como la tierra que cimentó para siempre. Así que vean nuevamente el concepto de que Dios ha amado especialmente a una parte. Necesariamente no habla del todo tampoco, sino que en ocasiones se resalta el que Dios iba a obrar sobre un remanente, sobre un pueblo específico. Como cuando conquistan la tierra de Canaán, vamos a ver que la tribu de Leví, que representa el ministerio sacerdotal y los diferentes componentes que son necesarios para su función, no van a tener que un pedazo de tierra asignado, no se les va a dar porque Jehová mismo es que su herencia. Porque posteriormente, aunque ese sacerdocio era un sacerdocio humano, como establece Hebreo, de hombres corruptibles que necesitaban ofrecer sacrificios primero por ellos mismos antes de poder mediar a favor de los hombres, no obstante representaban la obra que Dios vendría a hacer en el pueblo que él escogió. Cuando usted lee, por ejemplo, el libro de Apocalipsis, una de las primeras cosas que dice es que Dios nos hizo junto al Hijo, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Ya no son algunos los sacerdotes, sino que Cristo es el gran sumo sacerdote. Él es el sumo sacerdote que no muere y ahora coloca a su pueblo como si fuesen entonces la representación de la tribu de Leví en el Antiguo Testamento, o la tribu de Leví representaría posteriormente lo que Dios haría con sus hijos, los convertiría a todos, no algunos, ¿en qué? En sacerdotes para Dios. Así que ya tenemos un cuadro aquí en el Salmo 125 de la importancia de por qué se compara a los que confían en Dios con el monte de Sión, que no se mueve sino que permanece para siempre, o como Jerusalén, porque ya vimos que el Salmo número 48 establece el monte de Sión como la ciudad de ¿qué?
del rey. ¿Y cuál era la ciudad de donde vendría el rey? La ciudad asociada a la llegada del Mesías. Jerusalén, la ciudad de Jerusalén. Por eso la profecía, por ejemplo, de Zacarías capítulo 9, anunciaba que el Mesías entraría a la ciudad sentado ¿en qué? En un pollino, la ciudad del rey. Y aquellos que clamaban, la mayoría sin entender, Hosana, salva el que viene en el nombre de David, o sea, que nos salve el Mesías, el ungido, aquel que se le profetizó a David que vendría a salvar. Entonces estamos diciendo que la razón por la que nosotros podemos estar confiados en que Dios obra y obrará no se halla en algo que nosotros éramos, tenemos, sino en algo, en una realidad de lo que Dios o en lo que Dios nos ha constituido. Somos su pueblo, somos su ciudad, somos aquel monte de Sión que Dios amó, que adquirió, que redimió. Está hablando de su pueblo, claramente de los santos. Y se establece que sobre ellos, aunque vienen situaciones como se presentaron en el Salmo 124, donde Dios fue su socorro, se establece lo mismo en el versículo 3. Dice, porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos. O los justos pueden ser abatidos en un momento dado, pueden pasar por situaciones, por tempestades, por tormentas. Pero Dios no va a permitir que sea a tal grado de que podamos ser destruidos o que nos podamos tornar atrás. Ambos conceptos están. Está el que Dios no va a permitir que los impíos destruyan a su verdadero pueblo, pero también muestra que la opresión no sería tal que esos hombres pudiesen entonces desconfiar o preguntarse dónde Dios está y se tornasen a la iniquidad. Dice, porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos. No sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. O sea que en medio de la situación, lejos de confiar en Dios, terminen apartándose, buscando, poniendo su confianza en cualquier otra cosa, que era lo que hacía el pueblo continuamente y por eso se le llamaba un pueblo adúltero, entre otras cosas. Porque esos acuerdos, esos pactos con esas otras naciones no eran solamente el que tú me ayudas y yo te ayudo o nos ayudamos juntos. Incluían un sinnúmero de otros acuerdos que traían daños, que provocaban relaciones. Muchos de estos acuerdos a veces se daban usted lo ve en las historias, en las películas, se daban a veces hasta con pactos maritales, donde para asegurar el que no vas a dejarme solo o que vas a romper luego el pacto, yo te voy a dar mi hijo y tú me vas a dar tu hija y vamos a entrar en casamiento para que ellos formalizase más allá del acuerdo verbal, tener una relación. Cuando lo que realmente nosotros necesitamos, a quien realmente nosotros necesitamos en nuestra vida es a Dios. ¿Pero lo entendemos realmente? ¿Estamos conscientes de ello? ¿Vivimos con esa realidad cuando enfrentamos las situaciones de la vida? Que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso Pablo en Romanos capítulo 8, cuando habla de este amor con el que Dios nos ha amado, dice, si Dios nos ha amado de esta manera, entonces no hay nada que pueda cambiar lo que Dios ha determinado, lo que Dios ha decretado, lo que Dios ha querido hacer con nosotros. Vamos a verlo de manera clara en Romanos capítulo 8.
Pablo va a decir muchas cosas muy importantes en Romanos capítulo 8. Nosotros vamos a estar enfatizando el final del capítulo, pero inicia en el capítulo 8 estableciendo que nuestra relación con Dios tiene, eh, tiene como base importante la obra del Espíritu Santo. Hace una comparación entre el que la ley, aunque el mandamiento era santo, bueno y justo, no podía llevarnos realmente a cumplir, a vivir dentro de la voluntad de Dios. Sin embargo, dice que con la ley le llama, pero bajo la ley del Espíritu, hablando del Espíritu Santo, dice que la ley del Espíritu en nosotros sí nos capacita, nos permite poder ir por encima de lo que sería nuestras limitaciones, nuestro estado carnal, nuestro desconocimiento entre muchas áreas. También nos dice que es la residencia o la permanencia de ese Espíritu Santo en nuestra vida lo que garantiza y le dice al creyente que somos hijos de Dios. Pablo dice, si alguno no tiene el Espíritu, no es de Dios. Pero si tenemos el Espíritu, entonces el propio Espíritu dice, da testimonio a nuestro espíritu. O sea, nos da testimonio a nosotros mismos de que somos entonces, ¿qué? Hijos de Dios. Y hijos que no lo merecíamos. Hijos que fuimos salvos solo por la gracia inmerecida de Dios. Como en ese capítulo 8 voy a iniciar la lectura para tomar parte de ellos. En el versículo 28, que es un versículo que se utiliza muchísimo para traer meditaciones o presentarlo a cualquier persona, o los cristianos lo han usado cuando están pasando por alguna adversidad, alguna situación. Dice, y sabemos, conocemos, entendemos, deberíamos saber que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, aquellos que conforman esa congregación, ese pueblo redimido, ese monte de Sión. Porque a los que antes conoció, recuerdan que el Salmo 74 hablaba los que señaló en la antigüedad, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. No solo nos redimió, sino que nos hizo parte de su familia. Es algo que a veces lo leemos y no le prestamos atención. No somos pecadores redimidos, no somos personas que deberían estar muertas o presas y que se hallan en libertad. Dios no solo nos perdonó, nos tomó como su familia. Si nosotros representamos bien la familia de Dios o si como hijos damos buen testimonio de nuestro Padre Celestial, eso está por verse y eso podría ponerse en duda. Pero el hecho de que Dios nos ha amado, de que Dios nos adquirió, no solamente en Cristo a precio de sangre, sino que encima de ellos nos adoptó como sus hijos. Y a los que predestinó, versículo 30, a estos también llamó. Ahora va a decir que esos que Él en la antigüedad, en la eternidad, decidió, tomó, salvó, serían su congregación, su pueblo, a esos llamó, en su tiempo los llamaría. Y a los que llamó, los justificó porque los llama ¿para qué? Para cambiarlos, para perdonarlos, para salvarlos. Y a los que justificó, entonces glorificó, no los llamó para luego abandonarlos. O sea que la obra de Dios de principio a fin descansa totalmente en lo que Dios decidió. Con eso, mire la pregunta que ahora hace el Espíritu de Dios o hace Pablo por el Espíritu de Dios. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿cómo iniciamos en el Salmo 124? Quiero recordárselo porque posiblemente ya este momento podría usted haberlo olvidado.
a no haber estado Jehová por nosotros, y vuelve en el versículo 2, a no haber estado Jehová por nosotros 2 veces, y aquí dice, ¿qué pues diremos a esto? O sea, a esto es a las afirmaciones que se han hecho de ese amor, de esa gracia, de esa misericordia especial, de esa relación que tenemos con Dios, donde Jesucristo es llamado o somos llamados hermanos, no solamente hermanos entre nosotros. Nosotros conocemos ese término y lo hablamos. En ocasiones ni le decimos el nombre al hermano, decimos hermano fulano o hermano fulano. Pero que Cristo sea nuestro hermano. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, entonces la pregunta es, ¿quién contra nosotros? Si nuestro socorro es Jehová, que hizo los cielos y la tierra, así termina el Salmo 124. Es el resumen, el final, el versículo 8 del Salmo 124, versículo 8. Entonces, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo. Ahora va a decir el precio, el costo, lo que Dios hizo para que pudiésemos gozar de esa seguridad. El que no escatimó. Y aquí está hablando de esa obra gloriosa, de ese amor que excede nuestro conocimiento, sino que lo entregó por todos nosotros. La pregunta es, si lo más grande que Dios podía dar para que pudiéramos entrar en una correcta relación con Él, para ser salvos, y para que por medio de ese perdón, o estando justificados, pudiese Él adoptarnos, porque no nos podía adoptar en el estado de pecado. Una cosa es necesaria para llevar a la otra. Si Dios no escatimó, si dio lo más grande que tenía para cumplir con ese propósito, entonces la pregunta es, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si lo más grande que Dios podía darnos ya lo dio y es Cristo, la pregunta que se hace es, ¿cómo podemos dudar que las cosas menores no las va a suplir? Tenemos evidencia que dio lo mayor ya. Usted podría haber recibido alguna ayuda de alguien y decir, no, yo reconozco esa ayuda y qué bueno, pero esta situación mía es más grave. Yo no sé si ahora esta persona, esta familia, el gobierno, quien sea, estaría dispuesto a ayudarme. Mi situación ahora es más crítica. Pero no había una situación más crítica en la vida de un hombre que el que estaba muerto en sus delitos y pecados y que merecía la condenación y que no había ninguna manera en que él pudiese ser justificado ante Dios. Si Dios resuelve el asunto de aquellos que escogió, lo que Pablo está diciendo, eso debería darnos la confianza, la seguridad de que entonces las cosas menores, ¿cómo es posible que dudemos que en cosas menores Dios no va a actuar? Pero ahora pasa todavía y miren lo que dice en el versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Gente que no le gusta estos temas, pero están en la Escritura. La Biblia habla de los escogidos de Dios. David habló de los escogidos de Dios 1000 años antes. No se trata de si Pablo está hablando de la elección, que de hecho Pablo no es el único que habla de la elección. Pedro habla de la elección en Primera de Pedro. A los elegidos, de hecho así inicia Primera de Pedro. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 12 dirige a los elegidos. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Si Dios los escogió, la pregunta es, y Él mismo los redimió, porque Él, solo Él, podía condenarlos o justificarlos.
Y para justificarlos, el precio era que Cristo tendría que dar su vida. Entonces, si hemos sido justificados, si lo más grande se ha hecho, entonces, ¿quién es el que condenará? Si fuimos totalmente perdonados, si por medio de Cristo gozamos de una correcta relación con Dios, al punto de ser parte de la familia, de ser llamados hijos de Dios, ¿quién es el que condenará? ¿Quién puede condenar entonces a esos que Dios escogió y que justificó? Ese es el argumento, no podemos dejarlo a un lado. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ahora lleva al que el testimonio de que esa transacción se completa es Cristo mismo resucita. Dios lo resucita. Jesús va a la diestra de Dios. Como claramente los discípulos lo ven en su ascensión. Está a la diestra del Padre. Salmo 110. Pero como dice Hebreos, no solamente está a la diestra de Dios como nuestro gran sumo sacerdote, sino que como gran sumo sacerdote continúa intercediendo ¿por quién? Por nosotros. Les recuerdo que el trabajo principal del sumo sacerdote era una persona que había sido colocada para representar la obra mediadora. El propósito del sacerdote era mediar entre Dios y el hombre. El hombre está alejado de Dios. ¿Cómo entonces el hombre podía tener alguna relación con Dios? Dios permitía que esa relación pudiese darse por medio de un mediador. Así que esos sacerdotes venían a hacer un tipo de la obra de Cristo, quien era el verdadero mediador en el que ese pueblo sería salvo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Si hemos sido amados, si Dios decidió amarnos, entonces ¿quién nos puede separar de ese amor? A veces yo pienso que el problema con la cristiandad o con el cristianismo no es lo que la Biblia afirma, es que nosotros no entendemos, no leemos, o a veces me pregunto si creemos lo que la Biblia dice. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y ahora se van a presentar un sinnúmero de situaciones que alguien podría pensar, bueno, tal vez esto pueda separarnos de Cristo. Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, como está escrito. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Salmo 124 claramente establece que los hijos de Dios pasan por situaciones. Pero contando con que tienen de su lado a Jehová por nosotros, dice el salmista, siendo Él el Dios del cielo y la tierra nuestro socorro, entonces ellos pueden estar, como dice el Salmo 125, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, aun cuando esa pueda ser nuestra triste realidad en ocasiones, que el mundo como a Cristo no nos valore, nos desprecie. Dice, antes, más allá de esa situación, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces nuestra confianza, nuestro refugio, nuestra seguridad como cristianos, ni tan siquiera está en lo que nosotros hacemos para Dios. Está en lo que Dios ha hecho por nosotros. Si entendemos eso, entonces mire lo que dice, es la conclusión. Se va a dar una conclusión y esa conclusión o el cierre son los versículos 38 y 39 y aquí terminamos también nosotros. Por lo cual, siendo esto así, siendo esto de esta manera, podemos concluir, por lo cual estoy seguro
de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Vea el rango que va ocurriendo. Lleva cualquier circunstancia de la vida en términos del plano terrenal y lo abarca o lo lleva todavía aún a un plano espiritual, sean ángeles, sean principados, potestades, lo que sea. Sea lo presente, sean eventos por venir. Ah, pastor, que usted no sabe, yo que no tengo que saberlo, el porvenir, quien lo sabe y quien ha hecho ya provisiones, Dios. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar. Una vez más, ¿cuál es la base? El amor de Dios. Un amor que se expresa, que se evidencia, que tiene como fundamento a Cristo, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea que nuestra seguridad no es, bueno, mi seguridad es en mi amor. De hecho, si usted mira el versículo 28, nuevamente con el que iniciamos, uno podría iniciar el versículo 28 que la razón de la seguridad es nuestro amor. Porque dice, sabemos que los que aman a Dios. Pero Él no pone el peso en la manera en que nosotros amamos a Dios. Nuestro amor a Dios, como establece Juan, es el resultado de que Dios nos escogió, nos amó, nos perdonó, nos adoptó y nos ha dado una seguridad que nada de lo que ha sido creado puede cambiarlo. Entonces, quien único podía cambiarlo es alguien no creado. Pero les recuerdo que en el transcurso de la narración de los pasajes que hemos leído del 28 en adelante, ese no creado que es Dios es quien decide elegirnos y amarnos. Entonces tenemos razones claramente para poder permanecer firmes y confiados como Sión, como la ciudad del gran rey. Pero les recuerdo que la ciudad terrenal cayó y que el templo fue destruido en dos ocasiones, porque no es una confianza inventada, no es una confianza en el hombre o en algún lugar. Nuestra confianza es en Dios. Y la verdadera ciudad o el verdadero pueblo no es algo terrenal. Por eso representa a aquellos que Él redimió. Porque lo que Dios no ha redimido, lo que Dios no separó, lo que Dios no amó, si las cosas creadas corrompen y destruyen, y ladrones minan y hurtan. El pueblo se encerró en dos ocasiones en la historia, creyendo que estaban leyendo el Salmo en la ciudad del gran rey, y que en esa ciudad, solamente viéndola desde el punto de vista físico, estaban seguros, y que salmos como los que hemos leído garantizaban el que Dios no permitiría que la ciudad cayera. Y en dos ocasiones, en el 586 antes de Cristo y en el 70 después de Cristo, en el mes de Av, el día 9, el templo cayó y fue destruido. Y la ciudad fue asolada. Así que nuestra confianza no está puesta en algo terrenal. Nuestra confianza está puesta en algo sobrenatural. Y es la obra gloriosa que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Vamos a orar para dar gracias. Y ojalá que ese amor que hemos leído, especialmente en Romanos capítulo 8,
que cierra con broche de oro lo que estamos hablando, nos ayude a reflexionar y a pensar no solo en lo grande del amor de Dios para con nosotros, sino en nuestra respuesta ante ese amor. Es maravilloso hablar del amor de Dios, pero nuestra respuesta se puede evidenciar en nuestra vida que amamos a Dios. ¿Podemos decir realmente que amamos a Dios? Dios nos ayude. Bendito Dios y Padre eterno, damos gracias una vez más por su bendita palabra, pues su palabra habla con claridad a nuestros corazones, nos permite reflexionar sobre asuntos que son trascendentales, importantes para la vida de cualquier hombre, especialmente para la vida de aquellos que han sido redimidos. Todos, Padre Santo, de este lado de la historia, pasamos por situaciones. Jesús mismo nos advirtió y nos dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero también dijo: confiad, yo he vencido al mundo. Ayúdenos, buen Dios, a mantener nuestra fe y nuestra mirada en aquel que debe estar puesta, que podamos, como dice el autor de Hebreos, o como dice su espíritu por medio del autor de Hebreos, despojarnos del pecado, de ese peso que nos agobia, y poder correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Damos gracias por la obra de Jesucristo, por ese amor inmerecido con el que hemos sido amados. Y a la vez le pedimos, Señor, que nos permita tener una reflexión profunda, que no se quede solamente aquí, sino que podamos meditar y pensar y buscar cuál debería ser nuestra respuesta ante ese o el más grande amor. Damos gracias en Cristo Jesús por este tiempo. Gracias por los hermanos, Padre Santo, que por su gracia nos reunimos, y le pedimos siempre por aquellos que pudiendo estar no lo hacen, que ponga el querer y el hacer por su bendita voluntad. En Cristo Jesús entonces damos gracias en todo y por todo. Amén. Y amén.